Mi nombre es Juan Ramón Blandino Martínez, soy socio de esta cooperativa del año 80. Fui un soldado en ese tiempo porque nos obligaron. Sí. Bueno, una experiencia muy difícil porque ahí en ese tiempo la guerra, hubo muertos con el poder de Dios. Nos salvamos, vivimos pues, para contar la historia. Cuando fui desmovilizado, vino el gobierno, dijo que iba a dar tierra a los desmovilizados hasta esta etapa, trabajando pues con lo que es el café y el cacao, granos básicos. Tengo 2000 plantas aquí, en esta área. Tiene que cuidarlo como que si fuera un niño para que crezca muy hermoso. Selecciono la mejor planta. Ella está buena. Entonces venimos plantando. A mí me gusta el cultivo del café porque es un rubro que es exportable y cuando hay buen precio se vende mejor. Labores que yo conozco mucho en el café. Yo llegué a estudiar hasta tercer ciclo, no seguí estudiando porque cuidar mis hijos, la familia, ellos están estudiando. Según ellos, el propósito es trabajar en una empresa. Esa es una buena cosa porque yo nunca lo pude hacer. Diría yo es que cada uno de nosotros, los que trabajamos en la tierra, el que trabaja también en sus tierras, tengamos el amor al trabajo y seguir adelante con ese trabajo porque yo sé que la tierra da. Lo que un grano pone, produce, hasta dar, hasta el estudio de la familia.